¿Te has preguntado alguna vez de qué está hecho realmente todo lo que vemos y no vemos en el universo? No hablo de galaxias o agujeros negros, sino de los elementos fundamentales, los ladrillos con los que se construye la realidad. Por supuesto. Es algo que me fascina. Sabemos de la tabla periódica, pero ¿cuáles son realmente los reyes del universo en términos de abundancia? Imagino que no son el oro o el platino, ¿verdad? Definitivamente no. El oro y el platino son relativamente raros. Los elementos más abundantes del universo son hidrógeno y helio. Absolutamente dominan la composición cósmica. Hidrógeno y helio. Eso tiene sentido, considerando que las estrellas, que son la fuente principal de luz y energía en el universo, están compuestas principalmente de estos elementos. ¿Cómo se formaron inicialmente? La gran mayoría del hidrógeno y el helio se formaron en los primeros minutos después del Big Bang, en un proceso conocido como nucleosíntesis primordial. Las altísimas temperaturas y densidades permitieron la fusión nuclear de protones y neutrones para formar estos elementos ligeros. Asombroso. Entonces, ¿el Big Bang nos legó una sopa primordial de hidrógeno y helio? ¿Y qué pasó después? Exactamente. La gravedad hizo su trabajo, juntando estas nubes gigantescas de gas. A medida que se comprimían, la temperatura aumentaba hasta alcanzar el punto de ignición nuclear, y nacieron las primeras estrellas. ¡Qué fascinante! Y dentro de esas estrellas, entiendo que se crean elementos más pesados mediante la fusión nuclear, ¿cierto? Correcto. En el núcleo de las estrellas, el hidrógeno se fusiona para formar helio, y luego el helio se fusiona para formar carbono, oxígeno y así sucesivamente, hasta llegar al hierro. Este proceso se llama nucleosíntesis estelar. Entonces, las estrellas son verdaderas fábricas de elementos. Pero, ¿cómo llegan esos elementos pesados al resto del universo? Ahí es donde entran en juego las supernovas. Cuando estrellas masivas agotan su combustible, colapsan sobre sí mismas y explotan en supernovas. Estas explosiones son tan violentas que esparcen los elementos pesados, como el hierro, el oro y el uranio, por todo el espacio. ¡Wow! Es como si las supernovas fueran los jardineros cósmicos, sembrando las semillas de la complejidad química por todo el universo. Exactamente. Y esas semillas se incorporan a nuevas nubes de gas y polvo, que eventualmente forman nuevas estrellas, planetas y, en algunos casos, vida. Eso explica por qué estamos hechos de polvo de estrellas, literalmente. Pero volviendo a la abundancia, ¿cuán dominantes son realmente el hidrógeno y el helio? En términos de número de átomos, el hidrógeno representa alrededor del 90% del universo, y el helio cerca del 9%. El resto de los elementos juntos constituyen menos del 1%. Impresionante. Eso significa que todo lo que vemos en la Tierra, las montañas, los océanos, los árboles, incluso nosotros mismos, somos una pequeñísima minoría en el universo. Así es. Somos una anomalía cósmica, una concentración inusual de elementos pesados en un universo dominado por hidrógeno y helio. Hablando de la Tierra, ¿cómo se distribuyen los elementos aquí? ¿Son los mismos que en el universo en general? No, la distribución es muy diferente. La Tierra se formó a partir del disco protoplanetario alrededor del Sol, que ya había sido enriquecido con elementos pesados provenientes de supernovas anteriores. Además, la gravedad y la química de la Tierra primitiva hicieron que los elementos se separaran y se concentraran en diferentes capas. Entiendo. Entonces, el núcleo de la Tierra es principalmente hierro y níquel, mientras que la corteza es rica en silicio, oxígeno y aluminio, ¿verdad? Exacto. El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre, seguido del silicio. El hierro es abundante en todo el planeta, pero está concentrado en el núcleo. Es increíble cómo la historia cósmica y los procesos geológicos han moldeado la composición de nuestro planeta. Pero, ¿qué pasaría si, por alguna razón, la abundancia de estos elementos cambiara drásticamente? Digamos, ¿qué pasaría si el helio, el segundo elemento más abundante del universo, comenzara a escasear repentinamente? Imagínate un mundo sin helio. Esa es una pregunta provocadora. La escasez de helio tendría consecuencias devastadoras en múltiples áreas. Para empezar, la investigación científica se vería gravemente afectada. El helio líquido es esencial para enfriar imanes superconductores en resonancias magnéticas MRI, aceleradores de partículas y otros equipos de alta tecnología. Sin helio, avanzar en campos como la medicina, la física de partículas y la ciencia de materiales se volvería extremadamente difícil y costoso. Absolutamente. Los resonadores magnéticos son cruciales para el diagnóstico médico. Imagínate tener que volver a métodos más invasivos y menos precisos. La salud pública se vería seriamente comprometida. Pero, ¿qué más? La industria aeroespacial también sufriría un duro golpe. El helio se utiliza para purgar los sistemas de combustible de los cohetes,
para presurizar los tanques de combustible y como refrigerante para los instrumentos de los satélites. Sin helio, los lanzamientos espaciales se volverían más complejos, costosos y arriesgados. La exploración espacial se ralentizaría drásticamente. Eso es terrible. Adiós a las misiones a Marte y a la búsqueda de vida extraterrestre. Pero, ¿podría afectar a cosas más cotidianas? Por supuesto. Aunque parezca trivial, la escasez de helio afectaría a la industria del entretenimiento. Los globos de helio son un elemento básico en fiestas y celebraciones. Si el helio se volviera demasiado caro o difícil de conseguir, los globos desaparecerían, lo que podría parecer un problema menor, pero tendría un impacto psicológico en las personas, especialmente en los niños. Tienes razón. Los globos son símbolos de alegría y celebración. Pero creo que el impacto iría mucho más allá de eso. La escasez de helio podría desencadenar conflictos geopolíticos. El helio es un recurso estratégico, y los países que lo controlan tendrían una gran ventaja. Podríamos ver guerras por el helio, similares a las guerras por el petróleo del siglo XX. Es un escenario sombrío, pero plausible. Los países con reservas de helio, como Estados Unidos, Qatar y Argelia, se convertirían en potencias aún más influyentes. La competencia por el helio podría exacerbar las tensiones internacionales y desestabilizar regiones enteras. Y no olvidemos las consecuencias económicas. La escasez de helio aumentaría los costos de producción en muchas industrias, desde la medicina hasta la electrónica. Esto provocaría inflación, pérdida de empleos y una disminución en el nivel de vida. La economía global se vería seriamente afectada. Definitivamente. Además, la escasez de helio podría acelerar la búsqueda de alternativas, pero estas alternativas podrían ser más caras, menos eficientes o tener otros inconvenientes. Por ejemplo, se están investigando métodos para extraer helio de fuentes no convencionales, como el gas natural o el aire, pero estos métodos son costosos y requieren mucha energía. Y eso nos lleva a otro problema, el impacto ambiental. La extracción de helio de fuentes no convencionales podría generar contaminación del agua y del aire, así como emisiones de gases de efecto invernadero. Estaríamos resolviendo un problema creando otros nuevos. Exactamente. Es un círculo vicioso. La escasez de helio nos obligaría a tomar decisiones difíciles, con consecuencias tanto económicas como ambientales. Pero, ¿qué pasaría si el problema fuera al revés? ¿Qué pasaría si, de repente, el hidrógeno, el elemento más abundante del universo, se volviera inestable y comenzara a fusionarse espontáneamente en helio? Ese es un escenario aún más catastrófico. Si el hidrógeno comenzara a fusionarse espontáneamente, liberaría cantidades masivas de energía en forma de calor y radiación. La Tierra se convertiría en un infierno, inhabitable para cualquier forma de vida. Imagínate el caos. Los océanos se evaporarían, la atmósfera se incendiaría y la superficie del planeta se fundiría. Sería como si el Sol naciera en la Tierra, solo que mucho más destructivo. Y no solo la Tierra estaría en peligro. Si este proceso se extendiera por todo el universo, cambiaría fundamentalmente la composición cósmica. Las estrellas se quemarían a un ritmo mucho más rápido, agotando su combustible en cuestión de años en lugar de miles de millones de años. El universo se volvería más caliente, más brillante y mucho más hostil. Sería el fin de la astronomía tal como la conocemos. Ya no podríamos observar las galaxias distantes ni estudiar la evolución del universo. Todo estaría oscurecido por el resplandor de la fusión descontrolada del hidrógeno. Exactamente. Y lo peor de todo es que no tendríamos forma de detenerlo. La fusión espontánea del hidrógeno sería un evento imparable, una reacción en cadena que consumiría todo el universo. Es un pensamiento aterrador. Pero, ¿hay alguna manera de prevenir estos escenarios apocalípticos? ¿Podemos hacer algo para garantizar la disponibilidad de helio y evitar la inestabilidad del hidrógeno? En el caso del helio, la clave está en la conservación y el reciclaje. Necesitamos desarrollar tecnologías más eficientes para extraer helio de fuentes no convencionales, así como sistemas para recuperar y reutilizar el helio en aplicaciones industriales y científicas. Absolutamente. También necesitamos invertir en investigación para encontrar alternativas al helio en algunas aplicaciones. Por ejemplo, se están desarrollando nuevos refrigerantes para resonancias magnéticas que no requieren helio líquido. Y, por supuesto, necesitamos ser conscientes del valor del helio y evitar su uso frívolo, como en los globos. Es un recurso limitado y precioso que debemos utilizar de manera responsable. En cuanto a la inestabilidad del hidrógeno, afortunadamente, no hay evidencia científica que sugiera que esto sea posible. El hidrógeno es un elemento muy estable, y la fusión nuclear requiere condiciones extremas de temperatura y presión que solo se encuentran en el núcleo de las estrellas o en las explosiones nucleares. Tienes razón. La inestabilidad del hidrógeno es un escenario puramente hipotético,
pero nos sirve para reflexionar sobre la importancia de los elementos fundamentales y cómo su abundancia y estabilidad son cruciales para la existencia del universo tal como lo conocemos. Así que ya lo sabes, exploradores. La próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que estás viendo un universo dominado por hidrógeno y helio, dos elementos que se formaron en los albores del tiempo y que son la base de toda la complejidad que nos rodea. Exacto. Y si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los misterios del universo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale un me gusta al video si te ha resultado interesante y déjanos un comentario con tus preguntas y sugerencias. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan descubrir los elementos más abundantes del universo. Únete a nuestra comunidad de exploradores y sigamos aprendiendo juntos.